¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Laurel. Actualmente estoy estudiando lo que es la carrera de Psicología en el Centro de Estudios Superiores del Noroeste de Tijuana, en Campus Morelos. El día de hoy les voy a hablar de lo que es el paradigma constructivista de Jerome Bruner y de Lev Vygotsky, quien nos presenta el paradigma histórico-cultural o bien dicho sociocultural. Antes de adentrarnos a lo que es de lleno a los paradigmas de cada uno de los autores, me gustaría anexar lo que es la biografía de cada uno, esto para su mayor comprensión en el tema y los aportes que han dado lo que es en la actualidad. Primeramente tenemos que Jerome Bruner fue un psicólogo estadounidense que vivió de 1915 a 2016. Él durante su etapa de vida estudió en la Universidad de Harvard y ahí concluyó lo que es un doctorado. Esto lo convirtió en profesor e investigador. Una de sus obras que más ha marcado es el proceso de enseñanza, en el que tuvo como resultados cambiar este proceso de enseñanza tradicional e hizo aportaciones en la psicología cognitiva. Por su parte, Lev Semenovich Vygotsky fue un psicólogo ruso de orígenes judíos que nació en 1896 y murió en 1934. Este psicólogo dio aportaciones a lo que es la psicología del desarrollo, psicología histórico-cultural y por supuesto persiguió la neuropsicología soviética. El encargado de darnos la teoría o el paradigma constructivista fue Brunner. La teoría básicamente nos habla de lo que es el proceso de aprendizaje del estudiante, sin embargo de un método de descubrimiento. Es decir, que para Brunner era importante que el método de enseñanza y de aprendizaje fuera por descubrimiento y que además fuera motivado y guiado para que el estudiante ahora sí que de su propia manera, de su propia cosecha, agarrara más aprendizaje de lo que está viendo, ¿no? O sea que ya no sería de manera formal, sino que es un trabajo en conjunto, tanto a lo mejor de la parte del profesor, docente, hay una enseñanza un poquito formal, el estudiante al interesarse un poquito en el tema va a descubrir cosas nuevas. Un ejemplo de lo que es la teoría constructivista, a mí en lo personal, por ejemplo, yo me adelanto lo que son a la carga de materias y veo más o menos qué materias me van a tocar y qué materias se ven interesantes. Entonces, a la hora de llegar yo a esas materias, ya tengo un previo conocimiento que se ha dado por descubrimiento y por motivación que a mí me gusta. Aquí un punto muy importante es que el docente no debe de dar la información de principio a fin, sino que debe de crear esta estimulación en los estudiantes para que ellos se interesen a buscar lo que son más información, ¿no? ¿Cómo se va a dar este proceso de estimulación? El maestro puede establecer estrategias acerca de la observación, de la semejanza, de otras comparaciones y demás. Ya como objetivo final de lo que es la teoría constructivista, tenemos que hace que los estudiantes se interesen por descubrir las cosas en cómo funcionan de manera activa y constructiva. Es decir, adjuntar una cosa con la otra para que tengan un fin muy positivo. En este caso, lo que es el proceso de aprendizaje. Dentro de los beneficios que tiene este paradigma constructivista, tenemos que ya no limita el aprendizaje por tradición, ya crea un estímulo en los estudiantes para generar hipótesis e incluso resultados, ayuda a lo que son las estrategias metacognitivas, que es básicamente aprender a aprender, genera confianza y seguridad de los estudiantes y finalmente tiene también como beneficio lo que es crear soluciones a problemas de manera creativa. Claro, por ser un paradigma que a nivel educativo es extenso, no se puede salvar de las críticas. El también psicólogo y pedagogo David Ausubel dijo que tanto lo que es el aprendizaje por tradición y esta teoría constructivista no son del todo mecánicos y que cualquiera de los dos pueden ser subjetivos y ayudan dependiendo de lo que es la capacidad cognitiva del individuo. Por otra parte tenemos que Vygotsky nos dio la teoría histórico-cultural y que básicamente podemos entender cómo el ser humano se desarrolla en cuanto a su entorno social. Recordemos que el entorno social lo tenemos desde que nacemos, que es nuestra familia, y a partir de ahí él va ahora sí que dividir estas dos partes, lo que es el proceso mental natural o inferior y el proceso mental superior o cultural. Por otra parte tenemos que los procesos mentales superiores o culturales se obtienen de manera en cómo nos desarrollamos en nuestro entorno. Una de las cosas que podemos aprender mediante esta comunicación social puede ser el lado verbal, que eso lo aprendemos cuando nacemos y nos empiezan a decir
di agua, di esto, di lo demás. Entonces, esas son pequeñas cosas que no tenemos previas al aprendizaje, pero que se van desarrollando mediante estamos al entorno social. Dentro de unas cosas que nos sorprenden de Vygotsky es que también estudió medicina y para él lo que es la genética le es muy importante. Incluso hizo hincapié en una frase, la cual nos dice que cualquier función presente en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces en dos planos distintos. Una es que en primer lugar aparece en el plano social y para hacerlo luego en el plano psicológico. En principio aparece entre las personas y como una categoría interpsicológica para luego aparecer en el niño como una categoría intrapsicológica, que es básicamente lo que nos ha dicho, ¿no? La interpsicológica es todo aquello que se ve, aquello exterior que muestra a una persona a nivel social. Y la intrapsicológica ya vendría siendo más del alma, del cuerpo a nivel individuo. También de esta teoría histórico-cultural tenemos lo que es la mediación. La mediación aquí nos va a hablar de lo que es interacción del ser humano que va a tener con la sociedad y su proceso psicológico individual, en el que solamente va a utilizar un mediador y lo va a hacer de forma directa o indirecta, y que un signo o un instrumento pueden ser ese mediador. Es decir, que básicamente el resultado de todo esto nos va a dar que toda conducta humana es socialmente medida. En resumen, en cuanto a la medición, tenemos que la demanda de la adquisición y el desarrollo de funciones mentales superiores va a hacer que el ser humano se involucre a nivel cultural y que solamente va a utilizar el lenguaje como mediador para lo que es esta adquisición y desarrollo. Uno de los puntos importantes que también maneja este paradigma es que el producto del conocimiento que se va dando es de manera, ahora sí que constructivista también. Es decir, que no se va a dar como el conductismo, que en ello veíamos mucho lo que es el estímulo-respuesta. Aquí el individuo va a aprender mediante lo que son las actividades sociales y en cómo se va enrolando en cuanto a ello. La zona del desarrollo próximo es también un punto muy importante que hay que recalcar aquí, ya que esta nos va a permitir medir lo que es el aprendizaje actual y lo que es el aprendizaje que se espera o el potencial que se puede dar en cuanto al individuo. Esta, como les decía, es muy importante ya que nos va a ayudar a identificar con cautela lo que son estas funciones mentales que no han madurado y que están próximas a hacerlo. Es decir, que básicamente nos tiene como en una escala, una medición que nos va a decir tal vez del 1 al 10 o incluso no numéricamente, pero cómo son estas funciones mentales y cómo se van desarrollando. A partir de ese momento me gustaría ser un poquito más objetivo para hablar del tema y poder dar mi opinión en cuanto a lo que son estos dos paradigmas. Primordialmente tenemos que en algún punto son un poquito muy iguales, lo que es, como les mencionaba, en esta parte del constructivismo. También Vygotsky lo está utilizando, no tan profundo como lo hizo Jerome, pero igual ahí está presente. Dentro de cómo en el aula se va manejando estos dos paradigmas, podemos decir que hemos visto infinidad de aprendizaje. Yo en lo personal he visto de todos, de los tres, pero en este caso que ahorita estamos hablando de dos. He visto como maestros nos dicen tal cual así debes de aprender, tal cual así, pues ahora sí que desarrolles esas capacidades, ¿no? Es como una medición que ya viene establecida y que no te permite a lo mejor avanzar a ti de forma creativa en cómo vas a recibir ese aprendizaje. También, por otra parte, tenemos también que se va aprendiendo también lo que es a nivel social. A mí me gusta en lo personal mucho hacer trabajo solo, pero cuando estoy en equipo aprendo bastante y yo creo que es un punto muy importante también porque así nos abre lo que son a todos nosotros los estudiantes a lo que es este conocimiento, nos abre un poquito más el panorama y pues ahora sí que se aprende de todos modos, ¿no? Para mí es importante que esto se desarrolle más lo que es en educación primaria, educación a nivel kinder, porque están en la mera etapa del aprendizaje ahora sí que inicial. Entonces si desde ahí empezamos mal, muy probablemente en un futuro no vamos a proseguir a estar de igual manera o como se espera, ¿no? Como decíamos ahorita, hacer ese equilibrio entre los procesos mentales no maduros y los maduros. Yo creo que ahí sí habría un poquito de desbalance y pues sí nos ocasionaría un poquito de problemas.
Ya lo que es a nivel universitario, yo diría que ahí está mejor el aplicar el constructivismo, porque el aprendizaje no solamente se va a dar de esto es lo que hay, esto es lo que aprendes, sino esto es lo que hay y esto es lo que puedes aprender, pero tú también busca otras alternativas del cómo puedes aprender. Entonces, yo creo que todo se va variando en cuanto a etapas de educación, pero de todas formas estos dos paradigmas nos van a servir para el proceso de aprendizaje y enseñanza.